Cuando Rose vio en televisión la cara del niño, se dio cuenta de inmediato de que se trataba de Zachary, el hijo de su compañero de trabajo al que había cuidado unas semanas antes. Fue entonces cuando pensó que quizás todo lo que Christian les había contado hasta entonces era mentira. ¿Por qué si no Chris no había ido a trabajar? ¿Por qué no cogía el teléfono? Ahora todo le encajaba. Estaba claro que tenía que llamar a la policía. Hola, soy Julia y esta es la historia de un hombre que parecía tenerlo todo. Un aparentemente devoto padre y brillante empresario que fingió una vida de éxito construyendo una red de mentiras y estafas en la que envolvió a toda su familia. Y cuando ya no pudo sostenerla más, empezó una huida hacia adelante en la que no dudó en sacrificar a su mujer y a sus hijos. Este es el caso de Christian Longo y su peligroso juego de falsas apariencias. Si quieres saber más, sé bienvenido. El 19 de diciembre del año 2001, un hombre que paseaba cerca de una zona de caravanas junto a un lago encontró flotando boca abajo el cuerpo de un pequeño de 4 años. En un principio, las autoridades no tenían constancia de que hubiera ningún menor desaparecido por la zona, así que decidieron difundir un retrato robot del pequeño para ver si alguien sabía dar noticia de su identidad. Poco tiempo después, en comisaría recibieron la llamada de una mujer que aseguraba que se trataba de Zachary Longo, un niño de 4 años al que había estado cuidando unas semanas antes, que era hijo de un compañero de trabajo que no solo no le cogía el teléfono, sino que había desaparecido del trabajo y nadie sabía dónde estaba. Sabiendo esto, la policía decidió que los buzos buscaran en el fondo del lago a ver si encontraban más cuerpos y encontraron 3 días después el cadáver de una pequeña de 5 años a la que se identificó como Sadie Longo, hija también de Chris Longo, el compañero de trabajo de esta chica que había llamado. El 27 de diciembre, tras una nueva búsqueda de la policía ampliando el radio, encontraron 2 maletas, nuevamente en el fondo del lago, pero muy cerca de un estuario que daba al Océano Pacífico, estaba a menos de 2 millas del océano ya. Encontraron, como digo, 2 maletas, en una de las cuales se encontraba el cuerpo de Mary Jane, la esposa de Christian, y el de la pequeña Madison, de apenas 2 años, ambos sin vida. Todo parecía indicar que la mujer y la hija pequeña habían fallecido de estrangulamiento y posteriormente habían arrojado los cuerpos al agua. Sin embargo, en el caso de los otros 2 niños, parece ser que los ahogaron. Lastraron sus cuerpos con una piedra y los tiraron al lago aún con vida. Cuando la policía hizo la autopsia de los cadáveres, se dio cuenta que todos habían fallecido la noche del 17 de diciembre. Christian Longo en esa fecha y posteriores aún había acudido a trabajar y allí había contado que su mujer le había abandonado y se había llevado con ella a los niños. En ese momento la policía decide contactar con el FBI, que rápidamente le incluye entre las 10 personas más buscadas del país y ofrece una recompensa de $50.000 a quien pudiera ayudar a dar con su paradero. Muy pronto una turista inglesa se pone en contacto con el FBI y les dice que ha estado con Christian Longo en un hotel muy cerca de Cancún, México. Así que allí se dirige la policía y Christian Longo es detenido el 13 de enero del año siguiente en un hostal para turistas en la zona de Tulum, unos 20 minutos al sur de Cancún. Pero ¿quién es Christian Longo? Y lo más importante, ¿cómo había llegado a convertirse en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos? Christian Michael nació el 23 de enero de 1974 en la localidad de Burlington, en el estado de Iowa, Estados Unidos. Nació en el seno de una familia disfuncional, de padre alcohólico y madre adolescente, que ya tenían un hijo cuando llegó al mundo Christian. Desde que era muy pequeño,
Christian recibió las palizas de su padre. Incluso cuentan que con 2 años el pobre recibió un puñetazo en un ojo. Imagino que sería por ello que Joy, la mujer, decidió divorciarse del padre de Christian cuando éste contaba solo con 3 años de edad. Muy poco tiempo después, no llegó un año, Joy volvió a casarse con un hombre de apellido Longo, que poco tiempo después del matrimonio adoptó legalmente a los 2 hijos de Joy. De ahí que Christian cambiara el apellido de Stuart, de su padre biológico, por el de Longo, su padre adoptivo. De la infancia de Christian se sabe bastante poco, excepto que era un pésimo estudiante, que se dedicaba incluso a falsificar las notas, por lo que la madre de Christian decidió sacarle del colegio. Este punto es muy importante porque parece ser que forjó la personalidad manipuladora, entre comillas, de Christian, que luego le serviría mucho para sus negocios a lo largo de la vida. La madre de Christian, Joy, poco tiempo después de su divorcio, se convirtió en una ferviente seguidora de los Testigos de Jehová y dedicaba prácticamente todo el día a ir de puerta en puerta intentando ganar adeptos para su iglesia. Como Christian no iba al colegio, se dedicaba a acompañar a su madre en esas visitas y por lo visto allí aprendió muchas técnicas de venta, podemos decir. Con este panorama parece ser que Michael poca vida social tenía, puesto que, claro, como no iba al colegio no tenía amigos, los niños del barrio no estaban muy bien vistos por la familia, así que la única gente de su edad que conocía el chaval era la de la congregación de los Testigos de Jehová, a la que la familia acudía varias veces en semana. Allí fue, como no podía ser de otra manera, donde conoció a su futura mujer, de nombre Mary Jane, que también era seguidora de los Testigos de Jehová. Mary Jane Baker nació el 25 de abril de 1967 de una pareja formada por Jim Baker y su esposa Susan en la localidad de Ann Arbor, en Michigan. Mary Jane fue la tercera de 5 hijos. Y aunque sus padres se divorciaron en 1973, ninguno de los dos perdió la costumbre de acudir con frecuencia al templo de los Testigos de Jehová. Como ya he dicho antes, fue allí precisamente donde se conoció la pareja. Y aunque Susan tenía 24 años y Christian apenas 19, fueron los padres de Christian los que no estaban muy de acuerdo con esta relación. Pensaban que Christian era demasiado joven para tener una relación tan seria como la que estaba estableciendo con Mary Jane. Así que no es que le prohibieran la relación, sino que día sí día también le recomendaban que cortara lazos con esta chica. Pero Christian se empecinó y en vez de cortar la relación decidió irse de casa. Buscó un trabajo y empezó a compartir piso con otros testigos de Jehová. Menos de un año después de empezar a salir, Christian compró un anillo de diamantes impresionante y le pidió matrimonio a Mary Jane. Como os podéis imaginar, el trabajo que tenía Christian no era precisamente un trabajo para forrarse. Un chaval sin estudios y con 18 años que acababa de irse de casa, pues no podía aspirar a mucho más que a ser un dependiente de una tienda de fotografía. Pero aquello no fue un obstáculo para que Christian comprara un carísimo anillo de diamantes y lo pagara a plazos. En uno de estos meses no pudo cubrir todos los gastos que tenía, es decir, el alquiler que compartía, sus salidas, su coche y el plazo del anillo. Así que no se le ocurrió otra cosa que robar $108 de la tienda de fotografía en la que trabajaba. Él pensaba que el dueño no se daría cuenta, pero al día siguiente había descubierto que alguien, no sabía quién, había cogido el dinero de la caja. Y aunque le preguntó a todos sus empleados, incluido Christian, ninguno confesó. Sin embargo, Chris debió tener cargo de conciencia y a los pocos días devolvió el dinero, dejó el dinero en la caja con una nota de renuncia. Esto no fue obstáculo para que el dueño le denunciara.
Y aunque Mary Jane se enfadó mucho, decidió no romper el compromiso. Sin embargo, sí que como devota y ferviente seguidora de los Testigos de Jehová, se lo dijo a los ancianos de la congregación, que le castigaron a él y de paso también a Mary Jane a no poder casarse en los salones del reino. Y aunque aquello fue un durísimo golpe para la pareja, aún así siguieron adelante con el matrimonio. Los padres de Christian, que vieron que no podían hacer nada, que les daba absolutamente lo mismo ponerse que no, que su hijo iba a seguir adelante, pues apoyaron a la pareja e incluso le regalaron un carísimo viaje de luna de miel a Jamaica. Justo después de la boda, Christian consiguió un trabajo como repartidor del New York Times y del Wall Street Journal. Y como además también Mary Jane en ese momento trabajaba, juntos lograron alquilar un bonito apartamento donde vivieron unos cuantos años sin demasiados sobresaltos, hasta que el 30 de abril de 1998 nació la primera hija de la pareja, a la que pusieron de nombre Sadie. Tan solo un día después del nacimiento de su hija, los jefes de Christian le mandaron a San Francisco a una convención a la que Christian no estaba muy de acuerdo en acudir, puesto que su hija acababa de nacer, pero digamos que le obligaron a ir. Sin embargo, después de una semana, cuando aún seguía allí y algunos trabajadores ya habían vuelto a sus casas, a Christian le dejaron, digamos, castigado, entre comillas castigado, en San Francisco. Esto enfadó muchísimo a Chris, que decidió presentar su renuncia de la noche a la mañana. Muy poco tiempo después consiguió un trabajo como comercial de materiales de construcción. Fue en este momento cuando, por lo visto, Christian empezó a gastar a manos llenas y además compraba todo, absolutamente todo a crédito. Pero además que no se cortaba un pelo. Aunque el sueldo que tenía no era, digamos, muy bollante, y a pesar de que Mary Jane había dejado de trabajar para cuidar al niño, bueno, a la niña en este caso, la familia tenía varios coches nuevos y caros, moto de agua, y se pegaban unos viajes alucinantes. Como todos estos gastos no le parecían suficientes, pues se mudaron de casa y tuvieron 2 hijos más. Un año después nació Zachary y 2 años después la pequeña Madison. La pequeña Madison, que además nació prematura y debió estar un mes hospitalizada. Fue en este momento cuando la deuda de la familia era tan sumamente grande que llegaron incluso a embargar el coche de Mary Jane. Llegó un momento en que la situación económica era tan sumamente insostenible que Christian tuvo que buscar una nueva fuente de ingresos y no se le ocurrió otra cosa que montar su propia empresa. La empresa se dedicaba a la limpieza de las obras de nueva construcción y aunque parecía en un principio que todo le iba bien, por lo visto se le estaban acumulando las deudas. Deudas que, por supuesto, Christian jamás reconoció delante de su familia y siguió consumiendo, gastando e incluso llegó a falsificar cheques de algunas empresas para poder mantener su modo de vida. En este punto empezó a recibir denuncias no solo de las empresas a las que había falsificado los cheques, sino incluso de sus propios trabajadores a los que no pagaba. Como todo aquello no era suficiente, y visto además que Mary Jane no tenía coche, pues decidió robar uno de un concesionario. Para ello, falsificó un carnet de conducir, alquiló un coche, se fue al estado vecino y llegó a un concesionario pidiendo que le dejaran probar un vehículo. La vendedora fotocopió su carnet de conducir, falso, y Christian se llevó el coche y hasta ahora, porque nunca lo devolvió. Cuando llegó a casa cambió las matrículas y le dijo a Mary Jane que había comprado el coche a plazos. Y Mary Jane, claro, le creyó. Como aún así no le llegaba el dinero, pues decidió meter a su padre en sus asuntos. Así que le dijo que quería abrir en Michigan, no, perdón, en Indianápolis,
un concesionario de su negocio, a cambio de lo cual le pedía a su padre que se convirtiera en su socio y recibiría pues decenas de miles de dólares. El padre, al ver el lucrativo negocio de su hijo, que llevaba un tren de vida altísimo, decidió que se podía fiar de él y que iba a invertir en su negocio. Así que le dio el dinero, pero la sucursal jamás se abrió y el dinero nunca se devolvió. También fue en este momento cuando Mary Jane descubrió una infidelidad por parte de su esposo. Por lo visto encontró en el ordenador unos emails dirigidos a otra mujer y aunque se enfadó mucho y se lo contó a su hermana, decidió no divorciarse. Decidió permanecer junto a su marido. Pero aún así lo volvió a contar en la congregación y los ancianos se enfadaron mucho con Christian. Así que en ese punto ya tenía enfadado a su padre, a su mujer y a la policía pisándole los talones, además de a sus trabajadores y a sus proveedores. En fin, un cuadro. Total, que la policía finalmente le detiene, va a juicio y es condenado a 3 años de libertad condicional y a devolver todo el dinero que había robado. Para devolver el dinero, el juez le pregunta por sus ingresos y él, por supuesto, muy listo aquí, miente y habla de unos ingresos muchísimo más altos de los que tiene en realidad, con lo cual el juez le hace pagar unas cuotas mensuales altísimas que, por supuesto, Christian no puede asumir. Así que, haciendo resumen, Christian se encuentra en una situación de quiebra económica, puesto que no tenía trabajo, la empresa estaba en la ruina y no tenía ingresos para pagar no solo su manutención, el alquiler de su casa, todo lo que implica tener 3 hijos, sino que además tampoco podía devolver las cuotas que le había impuesto el juez. Mary Jane, por supuesto, no trabajaba. Así que, llegados a este punto, no se le ocurre otra cosa más que huir del Estado. No podía haber pensado en buscar un trabajo, en irse a vivir con la familia de Mary Jane o con su propia familia, que Mary Jane trabajara, no. Lo que se le ocurre es irse al estado de Ohio, llevándose parte de la maquinaria de los proveedores con los que trabajaba e instalarse en una especie de nave industrial. Salir del estado significaba además saltarse la libertad condicional a la que el juez le había condenado durante 3 años. Pero como además de la venta de maquinaria necesitaba dinero en efectivo rápido, se dedicó nuevamente a falsificar cheques. Las familias en este momento estaban preocupadísimas porque ambos habían dicho que se iban, pero no habían explicado dónde, ni dónde se habían instalado, ni nada. A veces les cogían el teléfono, a veces no, especialmente Mary Jane hablaba con su hermana, pero Christian había decidido desentenderse de su familia. Así que ambas familias fueron por su parte, cada una a la comisaría de su zona, a poner una denuncia por personas desaparecidas. No les hicieron mucho caso porque pusieron poco empeño en encontrarles. Tanto es así que la hermana de Mary Jane, por su cuenta, cogió el coche, se fue a Ohio y sí, les encontró. Dime tú a mí si la policía hubiera hecho un esfuerzo si no les hubiera encontrado en ese momento, pero bueno, mucho esfuerzo no pusieron. A pesar de que la hermana de Mary Jane consiguió hablar con ella, Mary Jane se empeñó en seguir con Christian, en no abandonarle y en seguir llevando esa vida tan horrible que le esperaba a partir de ese momento. Y que además ella era consciente de que eso era lo que les esperaba. Sin embargo, lo que Mary Jane no sabía es que la policía estaba detrás de ellos, les estaba siguiendo la pista muy de cerca. Christian sí era consciente porque en algún momento, al intentar colocar la maquinaria, la ponía a un precio tan barato que alguno de los posibles clientes le había dicho que de dónde había salido ese material y que con material robado no trabajaban. Así que con una denuncia más en otro estado más, a Michael Christian Longo no se le ocurre nuevamente otra idea mejor que huir. Ahora ya es una huida tan desesperada que cruzan la mitad del país, van de Ohio hasta Oregón. Ohio está
digamos, en la costa este y Oregón está en la costa oeste. Y se van eso, hasta el estado de Oregón. En un principio se instalan en un motel cochambroso, pero Christian, claro, eso no lo puede consentir. Así que decide engañar entre comillas, porque no sé hasta qué punto el dueño de los apartamentos se creyó la historia de Christian y se fueron a vivir a unos apartamentos, digamos que eran medio residencias turísticas, en una zona de lagos que en verano tenía mucha afluencia de turistas, pero durante el invierno estaba más o menos vacía. Para financiar esta huida tuvieron que empeñar el anillo famosísimo y costosísimo de Mary Jane, porque era de las pocas cosas de valor que eran suyas y que tenían valor. Para que veáis hasta qué punto este hombre estaba un poco trastornado, cuando llegan a esta zona, Christian encuentra un trabajo a tiempo parcial en un Starbucks que estaba en un centro comercial. En el Starbucks cobraba $1.200 al mes. El alquiler del apartamento en el que estaban costaba 1.500. Yo de verdad que no sé cómo pensaba apañárselas este hombre. Y además es que Mary Jane seguía sin trabajar. Llegó un momento en que no tenían dinero ni para comprar comida. Así que Christian tiene una nueva idea brillante de las suyas y es cuando toma una decisión muy drástica. La noche del 17 de diciembre llega a casa y se encuentra a Mary Jane con los niños en el apartamento del que les van a echar en breve. Así que decide acabar con la vida de toda su familia. A Mary Jane y a Madison, la niña pequeña, las estrangula y a los otros dos niños, a Zachary y a Sadie, los mete en el coche aún dormidos y se dirige a un lago cercano. Mete a cada uno de los niños en una funda de almohada, les ata una piedra pesadísima al tobillo y los tira al lago. En el juicio cuenta que no recuerda cuál fue primero. No me quiero imaginar las horas de estos últimos niños en ese momento. Tuvo que ser horroroso. Pero no contento con ello, al día siguiente se presenta en el trabajo y se monta una película para no dormir, contándole a sus compañeros que su mujer le ha abandonado y que se ha marchado del apartamento que compartían con todos los niños, los tres, vamos. Cuando 2 días después se encuentran el cadáver de Zachary flotando, Christian decide huir. Es en ese momento cuando empiezan a difundir el retrato robot del niño para ver si alguien puede dar idea de quién se trata, y una compañera de trabajo se da cuenta enseguida de que se trata de Zachary, el hijo de su compañero en el Starbucks, Christian, al que había cuidado un par de veces unas semanas antes. Así que la policía, que sabe que Christian no se ha presentado a trabajar en los últimos días, decide presentarse en la casa y al no encontrar a nadie, se ponen a buscar en el lago intentando saber lo que había pasado con los niños y con Mary Jane. Como os dije al principio, 2 días después se encuentran el cadáver de Sadie y menos de una semana después las dos maletas donde estaban Mary Jane y Madison. En ese momento Christian se encontraba ya muy lejos de Oregón. Había cogido un vuelo hasta Cancún, que por supuesto pagó con una tarjeta de crédito robada, y se instaló en un hotel en la costa de Tulum, un hotel para turistas donde esperaba pasar desapercibido, puesto que además decidió cambiarse el nombre. A partir de ese momento pasó a adoptar la personalidad de un periodista al que conocía y admiraba de leer el New York Times en aquellas épocas, al principio de la historia que os he contado que era repartidor del New York Times, pues era muy aficionado a leer los reportajes que este escritor hacía sobre sus distintos viajes por el mundo. Bueno, pues mientras él estaba en Tulum viviendo la vida loca, el FBI le puso en busca y captura entre los 10 criminales más buscados del país y ofreció una recompensa de $50.000 a quien diera información sobre su paradero.
Así fue como una turista inglesa que lo había visto allí dijo que se encontraba por la zona. Fue detenido por la policía el día 13 de enero y extraditado a Estados Unidos, concretamente al estado de Oregón, donde iba a ser juzgado. Mientras preparaba el juicio, Michael Finkel, que se había enterado de que Christian le había usurpado la personalidad, aprovechó para levantar su carrera, que digamos estaba de capa caída por haberse inventado las declaraciones de unos cuantos testigos en un reportaje y había sido despedido del periódico. Finkel cuenta que Christian Longo le utilizó para crearse unas coartadas o unas explicaciones que fueran menos duras de lo que había hecho. Sin embargo, Christian decía que tenía a Finkel como un auténtico amigo y que confió en él durante todo el juicio. Sea como fuere, Christian llamaba a Finkel a su casa prácticamente a diario. O sea que mala relación no creo que tuvieran. Durante el juicio, Christian contó una versión de los hechos un poquito edulcorada. Él contó que cuando llegó a casa, Mary Jane se había enterado de la situación económica en la que se encontraban. Sorpresa que se hubiera enterado en ese momento después de todo lo que había pasado, pero bueno, no sé. En fin. Y que se la encontró en un estado de ansiedad y de histeria muy grande, llorando como una loca, y le dijo que había matado a su hija pequeña, a Madison. Entonces, Christian entró en barrena en ese momento y decidió acabar con ella. Cuenta Michael que luego fue a la habitación donde dormía Madison y que resulta que estaba viva. Aunque su mujer le había dicho otra cosa, pues la niña estaba viva. Pero para que no sufriera, pues se la cargó también. Y luego ya también porque como iba a dejar a los otros dos niños vivos sin madre y sin hermana, pues les ató la piedra y los tiró al río. Perdonad que frivolice con esto, pero es que me parece de un sinvergüenza. Esta explicación me parece tan increíble, tan como era él, manipulador, mentiroso. Vamos, una historia que demuestra cómo era este individuo. Después de 4 días declarando, 4 días con sus mañanas y sus tardes, en los que el jurado tuvo que escuchar todas estas versiones lacrimógenas de su vida, se reunió el jurado y tardó 5 horas en considerarle culpable, como no podía ser de otra manera, por otra parte. Y entonces el juez le condenó a la pena máxima, que en ese estado es la silla, y no puedo seguir. Esto ocurrió en abril del año 2004. Estuvo en el corredor hasta el año 2015, cuando la gobernadora del estado de Oregón conmutó unas cuantas penas, más de 10, por cadena perpetua. Así que Christian Michael Longo se encuentra en la cárcel y ahí estará hasta el fin de sus días, porque no tiene posibilidad de pedir la condicional. Pero bueno, le conmutaron la otra pena. Un año después del juicio, Michael Finkel escribió un libro sobre toda esta historia, que fue un gran bestseller, y en el año 2013 se hizo una película que se llamó en España Una historia real y en inglés es True Stories, que es una historia bastante fiel a lo que ocurrió en realidad. Os la recomiendo porque es bastante entretenida, la verdad. Y bueno, hasta aquí la historia de este monstruo. A mí me parece un monstruo que hizo todo conscientemente y que no tuvo compasión con absolutamente nadie. Bueno, y a partir de aquí voy a hacer una pequeña valoración personal sobre este caso que me parece horrible. Y es, por un lado, la policía. La policía sabía que estaba persiguiendo a una persona que había violado la libertad condicional, que tenía a su familia en unas condiciones lamentables, que tenía no sé cuántas denuncias por estafa, por robo, por falsificación de documentos, que su familia había informado a las autoridades que estaban huidos y que estaban viviendo en unas condiciones un poco de aquella manera. Y no hizo nada. No hizo nada por encontrarles, porque luego a poco que escarbó la hermana enseguida les encontró. Así que en este caso
Me parece que la policía no hizo todo lo que tenía que hacer para proteger a tanto a Michael como a Michael de sí, perdón, a Christian Michael de sí mismo, como por supuesto a toda su familia. Y por otro lado, a mí lo que me indigna realmente es el papel que jugó la madre en esta historia. Yo, de verdad, sinceramente creo que nadie, pero nadie, por muy tonto que seas, puedes no darte cuenta de todo lo que está pasando. O sea, tu marido se salta la condicional. Tu marido es detenido no sé cuántas veces. Te han embargado la casa, los coches, las cuentas, absolutamente todo. Vives en unas condiciones lamentables, mudándote cada 35 minutos y tú no eres consciente de lo que está pasando y no eres capaz de reaccionar por ti misma, ni de salir de ese bucle infinito en el que te estaba metiendo este señor. Es que no lo entiendo. Dicen los que conocían a Mary Jane que esta manera de actuar es muy propia de las mujeres testigos de Jehová, que deben sumisión a sus maridos aunque estos se equivoquen, que por lo visto tienen que estar apoyándoles aunque tomen decisiones equivocadas. Pero lo siento mucho, a mí me parece que cuando se tienen 3 hijos hay que pensar antes en los hijos que en este marido que está haciendo esas cosas tan extrañas y sobre todo que está haciendo llevar una vida miserable. Así que sí, Mary Jane acabó fatal, pero si me tiene que dar pena a alguien, desde luego son los pobres niños, especialmente los 2 mayores con esa manera tan horrible, tan horrible de morir como murieron. Es horroroso. Bueno, y ya por último hacer una pequeña, no sé cómo explicarlo, una pequeña exposición sobre este tema, que dicen que es el precedente del famoso caso Watts, del monstruo de Denver. Y sobre esta historia del monstruo de Denver dicen que se inspiró en lo que hizo Michael Longo, pero yo no creo que ni de lejos la historia del monstruo de Denver sea tan horrible como esta. Porque bueno, al final las 2 niñas de este tío sufrieron, pero sufrieron en los últimos momentos. Es que estos niños llevaron una vida horrible durante toda su vida. Es que vivían a salto de mata. Bueno, en fin, que me resulta terrible que una persona pueda engañar a su familia, a su mujer, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, a sus jefes, a sus vecinos, a la policía, al periodista, a aquellos que se encontró en México. Bueno, o sea, es que creo que no decía una verdad, abría la boca simplemente para mentir. Por favor, decidme qué os parece este caso, si como a mí os parece que Mary Jane sabía todo, pero fue demasiado cobarde o estaba demasiado sometida por sus creencias religiosas como para tomar una determinación. Si creéis que la policía actuó bien, que yo sinceramente creo que ahí nadie puede pensar que actuó bien. Y sobre todo, ¿cómo veis vosotros este caso en comparación con el caso Watts? Bueno, pues nada, hasta aquí el caso. Muchas gracias por verme y ya sabéis lo que dicen los youtubers. Sígueme, dale a like, activa la campanita y comparte. Hasta la semana que viene.